Señor, gracias. Que nunca se nos olvide conjugar ese verbo, gracias. Porque es el verbo de las gracias, de la gratuidad. Dar gracias. Dar gracias por la vida, dar gracias por la fe, dar gracias por la vocación, el llamado que nos ha hecho a ser santos en una forma de camino. No, me tocó el viernes. El viernes que yo sí, cualquier cosa, no puedo algo. Aquí estoy. Gracias, don Juan Carlos, por apagar esas voces que se nos estaban apareciendo por ahí. Gracias también. Gracias por tanta gente buena que pones en nuestro camino, en la misa de nuestras vidas. Gracias por todas las oportunidades que nos das, de los males que nos libras. Gracias por las inspiraciones y oportunidades que nos das a través del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que esta noche sepamos aprovechar este nuevo género del libro que vamos a gustar un poquito, hacer una pequeña selección de estos libros que tienen tanta sabiduría y tantos buenos consejos para nosotros. Esta acción de gracias te la presentamos en el nombre de aquel que sabe darte las gracias. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya saben, se ponen ahora en mudé. Ya don Juan Carlos los puso en mudé porque estábamos recibiendo muchos ruidos raros o curiosos. Y también se quitan del video hasta que tengamos. Pero ahora vamos a hacer una cosa distinta porque vamos a empezar a escuchar a Dios que nos habla. Y entonces vamos a ver, vamos a abrir para que ustedes pues puedan expresar qué es lo que le está diciendo el Señor. Bueno, el libro de los Proverbios es uno de esos 7 libros que se llaman sapienciales. Sapienciales, también poéticos o didácticos. Los poéticos son los salmos, pero algunos salmos son sapienciales, pero no todos. Otros son históricos, otros son litúrgicos, otros son personales, de situaciones difíciles personales. Así que se incluye pues a los salmos, el libro de Job, que es un libro didáctico sapiencial también, el libro de los Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría y el libro de la Sirásida. Y, por supuesto, el libro que menos me gusta a mí de la Biblia, que se llama el Coelet, el Eclesiastés. ¿Okay? Así que ahí están los libros llamados poéticos, didácticos y sapienciales. Los sapienciales como tal son Proverbios, Sabiduría, Sirásida y Coelet. Esos 4. Se distinguen de los libros históricos y de los proféticos, tanto por su contenido, que son normas, criterios, consejos de moral, podríamos decir, y de la vida, como por su estilo, porque o tienen forma poética, los Salmos y Job, o tienen una forma filosófica, diríamos, casi a veces cortante. Son pequeñas declaraciones. A veces son de contrastes. ¿Sí? Así que muy distintos de los libros históricos. O de las novelas, de las novelitas, como la novelita de Tobit, una novelita piadosa, o la novelita de Esther o de Jonás. En algunos de esos libros, sin embargo, incluso en los libros históricos aparecen temas y cuentos que son sapienciales. Por ejemplo, toda la historia de José, pudiéramos decir que tiene un trasfondo sapiencial. No solamente tiene lugar en Egipto, de donde veremos que hay una gran influencia sapiencial sobre Israel en el reino de Salomón, sino que
La historia de José tiene unos elementos como una moraleja. ¿Se recuerdan que él la envidia a los hermanos porque él era el favorito? Y entonces, sin embargo, Dios acompaña, siempre está acompañando, protegiendo a José, lo libra, ¿verdad?, de los infortunios en que la maldad de otras personas, primero de sus hermanos, luego de la doña Potifar, ¿verdad? Y luego, pues incluso del copero, que se le olvidó también. Pero al final, entonces piense, viene el episodio, la interpretación de los sueños, y luego al final piense que vuelven los hermanos, él los prueba a ver si han aprendido algo de lo que le hicieron a su hermano, y finalmente dicen, no, quédense tranquilos, lo que ustedes me hicieron era parte del plan de Dios, así que no, sientan tranquilos. Yo piense que hay como una moraleja. El hombre que sufre y sin embargo es el instrumento de Dios, ese hombre va a salir adelante, pase lo que le pase, aunque sean muchos los injustos contra él. Así que en los libros históricos y en los profetas y en algunas novelas o escritos de tesis también aparecen trocitos de sabiduría, pero no son el tema principal de esos escritos ni la forma literaria ordinaria. Recuerden que aquí estamos bregando con literatura, son libros que tienen formas. Igual que los carros tienen modelos, pues también en la Biblia hay modelos de escritos y se llaman formas literarias, exactamente. Pues la forma literaria de los proverbios, ya veremos que hay una gran variedad. En el libro de proverbios hay muchas formas literarias que se usan, pero con el tema de aconsejar, de ilustrar, de iluminar, de acompañar las decisiones morales. Se enfocan usualmente en lo práctico, en lo profano o lo religioso de la vida. De hecho, el libro de los proverbios tiene un chorro de proverbios que a nosotros nos parecerán que pudieran ser instrucciones o manuales operativos para una persona que está en un comercio o en un negocio. No suenan muy religiosos, digamos. Pudiéramos decir que este género de libros en la Biblia, en sapiencial, es el más secularizado, aunque los libros históricos y los legales también son secularizados, no están hablando directamente de Dios. Después de haber estado inmersos en los salmos, que siempre está Dios presente, pues entonces esto no parece como que, y incluso Daniel, ¿verdad? Los 3 cánticos de Daniel que cogimos, que eran alabanzas a Dios, ¿verdad? En ocasión de una situación traumática. Pudiéramos decir, pues estos libros nos pueden parecer incluso un poco secularizados. No necesariamente aparece Dios con muchos de estos aforismos y estas expresiones de los proverbios. Han sido escritos para que se tenga una vida recta. Excepto los Salmos, Job y Sirá. Los demás libros fueron atribuidos a Salomón, que era el sabio por excelencia. Igual que todos los salmos fueron atribuidos en un momento a David. Y vimos que, pues sí, hay unas composiciones que son primitivas y que lo más seguro las compuso David. Pero es que la Biblia misma nos dice en los libros históricos que David componía salmos y cantaba con las arpas. Y Salomón, que era hombre sabio, era un gobernante sabio. Entonces, pues se le atribuyen esas cosas. Pero ahora sabemos que el libro de los proverbios, solamente los más antiguos, que no son los primeros. Muy importante, fíjense, esto no es un estudio bíblico en sí mismo, pero es importante saber que la secuencia de los libros en la Biblia no es histórica. Sí, el libro de Apocalipsis es el último libro en ser escrito, pero no es el último libro en cronología. Curiosamente, es el último libro, es el libro profético, pero al parecer primera y segunda de Pedro fueron escritos después del libro del Apocalipsis. Y algunos dicen que incluso el cuarto evangelio también fue escrito después del Apocalipsis, porque el Apocalipsis, el libro de la revelación o Apocalipsis, habla de unas persecuciones de cristianos que ocurrieron entre el 60 y el 90. Y el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, fue escrito después.
y primero y segundo de... Así que, no sé, me estaría interesante ver una Biblia donde se tratara de poner los libros escritos según la antigüedad. El libro de los Proverbios entonces estaría roto, porque tiene partes antiguas de Salomón y otras partes que se ve que son modernas. Por ejemplo, la que vamos a ver ahora, que es la primera parte del libro, después de la introducción, pues al parecer es de los más tardíos, es de lo más fino, de lo más elegante, de lo más pulido. Así que este es un libro que es una colección de colecciones, diríamos. No es, incluso al parecer no hay ninguna secuencia en algunos de los aforismos que son dichos y diríamos refranes, pues no hay como que un orden, no hay un sentido de por qué están así. Lo vimos también en los salmos, ¿verdad? Que no había un orden de, pues estos son los salmos de los que están sufriendo, que estos son los salmos litúrgicos, estos son los salmos históricos, estos son los salmos de alabanza, o estos son los salmos sapienciales. Hoy día los expertos dicen que solo las partes más primitivas de Proverbios pueden ser del famoso rey hijo de David. Primera de Reyes 4, 30 al 34 afirma que Salomón compuso 3.000 proverbios. 3.000 proverbios. Al parecer no todos se han guardado. Muchos de estos escritos fueron hechos para música, como los salmos. Y tienen una forma rítmica. Pero es casi imposible determinar el compás o el ritmo externo de estas poesías. Si Dios algún día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tiene. Fíjense que están los indecasílabos y las décimas y todo eso. Pero esto es muy difícil. Y gracias a Dios se perdió la música. Porque a nosotros no nos hubiera gustado, no nos hubiera sonado muy bueno. Yo compré un disco de los judíos cantando salmos, los judíos de Yemen y de Marruecos y de Irak y demás cantando los salmos. Ay, qué bueno que se perdió la música. Sí, es que es una música que para nosotros es afónica. Bien rara, bien extraña. Ok. Usan paralelismos, sinónimos, repitiendo una idea en términos parecidos varias veces. Lo vimos en el Salmo de la Ley, ¿verdad? El Salmo 118, 119, ¿verdad? En cada verso pues salía un sinónimo de ley, voluntad, mandamiento. A veces son oposiciones. Veremos que el necio es así, mientras que el sabio es así. El bueno hace esto, mientras que el malo hace aquello. A veces de alguna forma usan el abecedario hebreo. Lo vimos en ese salmo, que era un salmo de abecedario. Era el salmo 118, 119. Para comenzar cada verso o serie de versos con una letra del alfabeto hebreo. Es frecuente la forma de sentencias acumuladas. Y en esta colección, es una colección de colecciones. Hay muchos refranes. Si la Biblia es una biblioteca de libritos, y no todos los libritos son del mismo tamaño, del mismo color, de la misma... O sea, algunos son libros breves, otros son libros largos. Esther y Judith son novelitas cortitas, Jonás también. Tobías es más largo. Job es complicado. A la gente le encanta citar a Job. Yo cojo Job con unas pinzas. Un libro sumamente complicado, es casi como una obra de Shakespeare, de complicado que es. Y tiene muchos argumentos y discursos equivocados. Que al final ¿verdad? Cuando Dios se aparece, dice, esto es sinvergüenza que dijo aquello, de aquel, y que no confiaron en mi siervo Job y aquello. Así que tú puedes citar el libro de Job porque fulanito, un amigo de Job, estaba hablando con él y es un disparate lo que estaba diciendo. Así que Job hay que cogerlo con unas pinzas. Yo nunca he cogido un curso de Job y no me interesa coger el curso de Job, pero hay que cogerlo con pinzas. Hay dos clases de sabiduría. Una, como la de los pueblos vecinos, que es puramente humanista y filosófica. Esta primera parte de Proverbios es así.
Existió una literatura sapiencial tanto en Mesopotamia como en Egipto y Canaán, prevalentemente de carácter político. De hecho, los primeros sabios son consejeros del faraón y luego consejeros del rey Salomón. Pero también algunos de ellos tienen una dimensión religiosa. En esta literatura el protagonista es el hombre. Así que se le está dando consejos al hombre. Y es muy curioso, en el libro de los Proverbios no te mencionan la alianza, no te mencionan la historia de la salvación, no te mencionan a Abraham, ni a Moisés, ni a Jeremías, ni a David. Es muy curioso. Es una sabiduría natural, pragmática. Aunque otros libros, como el libro de la sabiduría, que es el último libro en ser escrito del Antiguo Testamento, 50 años antes de Cristo, y en griego, ese libro ya es mucho más espiritual, mucho más teológico, mucho más atrevido, mucho más elevado. Muy distinto al libro de los Proverbios. Y no digamos al Coelesta, al predicador, al Eclesiastés. Todo es vanidad. De hecho, la sabiduría bíblica debe haber tomado elementos de la sabiduría de los pueblos vecinos. Por ejemplo. Pero eso siempre le pasó. A mí, verdaderamente, yo no soy biblista y no creo que tenga vocación a ser biblista. Ya estoy un poquito viejo para tener vocación, para ponerme a estudiar Biblia. Además que yo no sé ni arameo, ni griego, ni hebreo, ni cananeo. No, me quedo con el español, el inglés, el francés, el portugués, el italiano, ¿no? Y el patuá de Guaynabito. Pero los biblistas siempre arman esta guerra contra los griegos y dicen, ay, eso es helenístico, eso no es hebreo. Mire, los hebreos cogieron prestado de los cananitas. Los hebreos, aquí lo vemos, en el libro de los Proverbios, cogieron prestado de los egipcios. Cogieron prestado de los mesopotamios. Cogieron prestado de los persas. De hecho, los biblistas estudian y dicen, el libro de Tobías es clarísimamente un libro de la época persa, porque tiene una serie de conceptos, el paraíso, los ángeles y demás, que entran en Israel con la influencia persa. Y todo eso es aceptable, pero cuando llega la influencia griega, dicen, no, eso no es hebreo, eso es griego. Pero, ¿qué rayos? Sí. Es decir, la Biblia es culturalmente mestiza. No es puro nomadismo hebreo, no es puro mosaicismo de estos tremenditos, ¿verdad? Como San Elías. Los hebreos, en convivencia con todos sus vecinos, cogieron prestado cosas. Mire, el diluvio universal aparece entre los mesopotamios. Lo interesante es comparar los mitos poéticos teológicos de Mesopotamia que hablan sobre el diluvio y compararlo con cómo los vemos matizados, transformados, cambiados y puestos en relación con el único Dios verdadero. Eso es bien interesante. El relato del diluvio tiene ancestros mesopotamios. Incluso Noé tiene ancestros. Así que no podemos ser estos puritanos antigriegos, porque al fin y al cabo lo que quieren es rechazar como foráneo, ¿verdad? Ay, la inmortalidad del alma es un concepto griego, no es hebreo. Miren, esto está continuamente hecho, esto es como una esponja. El Antiguo Testamento es una esponja y el Nuevo Testamento también es una esponja que chupa de lo que estaba en el ambiente en ese momento. San Pablo usa un chorro de conceptos del derecho romano. Ay, eso no es hebreo. A mí me importa que no sea de la ley de Moisés, pero esos son los conceptos que usó San Pablo para explicarnos cosas. La adopción por parte de Dios. Que no somos hijos por derecho, sino por adopción. Así que hay elementos dramáticos en la exposición de la sabiduría y hay elementos líricos y expositivos. Los sabios son los expertos, los hábiles,
los astutos, los sagaces, los maestros, educadores y consejeros. Su fuente de conocimiento es la experiencia propia y ajena. Pero esto es palabra de Dios. No caigamos en la trampa de algunos biblistas protestantes, que ya se contagiaron algunos biblistas católicos, de ver esto como una literatura cualquiera, como Shakespeare, ¿verdad? Y quitarle toda la dimensión de inspiración. Aunque veremos que no todo en el Antiguo Testamento es actual, aunque sea palabra de Dios. Mire, la lista esa de las tribus que hay en el libro de los Números, igual que lo que leemos en Adviento y a Jasón engendró a Jetón, que engendró a... ¿Y qué te dice eso? Vamos a hacer una lección divina de Jasón engendró a Tamar. A mí Dios no me está diciendo absolutamente, con esa recua, ¿verdad? Es una introducción solemne para decirle quiénes son los ancestros de Jesucristo, para darle caché. Son las leyes del libro de Levítico. Eso es palabra de Dios y tuvo su momento, pero hoy día a mí no me dice absolutamente nada, ni a ti te tienen que decir nada. Lo mismo vamos a ver, hay unas secciones de proverbios como una cosa práctica y son aforismos, ¿verdad? Más vale un pájaro en mano que no 100 volando. Eso tiene más espiritualidad que decir, ¿verdad? Cuando la puerta torchó el rabo. Exactamente, los nenes hablan cuando la gallina punto. No es punto org. Así que la fuente del conocimiento de estos sabios es la experiencia propia y ajena, pero bajo la mirada de Dios. Dios quiso que todos esos refranes y aforismos y consejos fueran parte de la Biblia, pero hay que, una vez hay que decirlo, pero no es lo central, no es lo más importante. Te pueden aconsejar, en el curso que cogimos de compas, pues hay muchas indicaciones sobre las cuestiones económicas. Bueno, sí, pero hay que ponerlos en el contexto nuestro. Que ha cogido el curso de compas, ¿verdad? Tan, tarán, tan. No me quieren ver. Aunque de hecho haya pasajes que dependen de la sabiduría egipcia o en los salmos de la literatura cananea, Israel siempre los depuró con un estricto monoteísmo yavista y providencialista. Así que todo lo que Israel cogió de sus vecinos, y fueron muchas cosas, nunca hay un puro yavismo. Nunca en la literatura hebrea, y en los salmos, yo conozco Dahud, que es un jesuita, o era un jesuita, yo creo que esto murió hace tiempo, que es el mejor especialista, el que más sabe de cananeo y sumerio y hebreo antiguo y mediano y moderno. Ese señor, yo no sé, tiene que haber soñado con los profetas. Pero ese señor, él nos dice, y hemos encontrado un texto cananeo de poesía que está vinculado, que se le ha leído toda la literatura cananea. No se me ocurre eso. Ni aunque esté en la cárcel en una isla durante 20 años, no se me hubiera ocurrido leer la literatura cananea. Bueno, han estudiado, han investigado, han reflexionado, pero los libros que nos legan son inspirados. Esta categoría de personas no es cerrada. Hay patriarcas como José, profetas como Daniel y reyes como Salomón, que son vistos como sabios. Danielito era sabio, Dios no sabía interpretar cosas, los sueños de Nabucodonosor y todo eso. Así que por eso el rey los quiso llevar al tribunal y después los sinvergüenzas, los enemigos, los envidiosos le dieron, sométalos a la idolatría para que vean que... Y entonces los metieron en el fuego y sobrevivieron. Así que hay mucha sabiduría también entre Daniel y entre los patriarcas como José. Y no digamos en los reyes como Salomón, que son vistos como sabios. La sabiduría de Israel parece haber estado desligada del sacerdocio, muy distinta a los egipcios. Los egipcios, los maestros, eran sacerdotes y escribas. Las dos cosas. Sabían escribir y los sacerdotes, sobre todo de las castas altas, también sabían leer y escribir.
Así que vemos una categoría de personas en Israel que no eran ni reyes, ni eran profetas, ni eran sacerdotes, eran sabios. Los escribas de los reyes ya no funcionan luego del destierro. Porque la corte de Salomón, que es la que tiene, es donde empiezan a escribir las tradiciones hebreas y las someten ya por escrito, porque antes eran orales. Es precisamente en el reino de Salomón que se empiezan a redactar, a escribir las tradiciones orales e incluso independientes y a veces contrastantes que había en Israel. Fíjate, los sabios o consejeros que rodeaban al rey, y a veces lo aconsejaron mal, por no estar haciendo caso a los profetas. Eso desapareció, pero siguió una corriente de personas como que pensaban más profundamente y que eran como consejeros. Maestros, pero no van a ser los rabinos de los fariseos. Hubo muchos sabios anónimos que compilaron proverbios y escribieron Sirásida, que también se llama en español eclesiástico, y sabiduría, y no digamos el Coelet, el predicador. ¿Qué importancia tiene este género en la vida? La sabiduría no solo va a ser una expresión de la acción divina sobre el mundo, sino como una reflexión sobre la sabiduría personal. Y veremos, lo más importante del libro de los Proverbios es el capítulo 8, porque hay un atisbo, que lo veremos mucho más desarrollado en el libro de la sabiduría, de la sabiduría de Dios, como una persona, como que independiente. Uno de los atributos divinos que adquiere personalidad propia. Y eso es el anticipo de la persona del Verbo eterno que se hace carne. Y para el cual San Juan va a usar una palabra para describir ese verbo, que va a ser el logos, y es una palabra griega. Los biblistas, se ponen a temblar los puristas biblistas, ¿verdad? Pero si es que es una palabra griega con una carga filosófica inmensa. Y cuando el budito de Juan empezó a escribir su evangelio, cogió, y en vez de decir sabiduría, Sofía, dijo logos. Es curioso, fíjense, la literatura sapiencial no es filosofía. Yo tengo un librito muy interesante que trata sobre eso. La sabiduría en el mundo antiguo. La sabiduría era como que no se cuajó en unas escuelas, como que no se cuajó en un sistema para explicarlo todo. Los griegos fueron los que hicieron eso. Y por lo tanto desarrollaron el amor a la sofía, a la sabiduría. Filosofía. Pero no es, esto es lo más que se acerca, estos comentarios, estos aforismos, estas explicaciones, estas contemplaciones, sobre todo el libro de la sabiduría, es lo que más se acerca, pero no es una filosofía. Porque le falta sistema, que lo trata de explicar todo. Y eso en la filosofía griega se va a dar eso. Así que los griegos inventaron la filosofía, aunque ya había sabiduría. Y hay sabiduría de los chinos. Confucio, pues, es un sabio casi filósofo. Y en India también. También hay muchos maestros. Y por supuesto el Buda, si es que existió, es precisamente un hombre que ha adquirido una sabiduría que él quiere compartir con el resto del mundo para librarnos de los ciclos eternos de la reencarnación, llevarnos al desaparecer. Bueno, fíjense, esto desembocará en el Nuevo Testamento con la identificación de esa sabiduría con Cristo mismo.
Así que Cristo es maestro, Cristo es más que un profeta, Cristo es rey, pero Cristo va a ser la sabiduría personal. Así que no podemos desdeñar, Él no es la ley, bueno, Él es la plenitud de la ley, pero Él no es una ley, Él es más que un sacerdote, aunque se le aplica en la carta de los Hebreos el título de sacerdote a Jesucristo, pero ha superado todas esas leyes y todas esas indicaciones y todas esas purezas rituales de los sacerdotes judíos. Pero de esta corriente, en el Antiguo Testamento, va a salir una categoría que se le aplicará e iluminará el misterio de Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada. Sobre todo en los escritos de San Pablo y de San Juan. Porque al exponer la doctrina del Verbo eterno y de Cristo, dicen, Él era la expresión acabada, total de la sabiduría divina. La literatura sapiencial bíblica nos dará elementos esenciales para la exposición del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Y nos dará muchas imágenes interesantes de la vida después de la muerte. Porque eso era una de las... en forma negativa en el libro de Coelet. Así que será parte de la Biblia y es palabra de Dios, pero está superado. Jesucristo lo va a decir, la ley de Moisés está superada. Se les dijo ojo por ojo, pero yo les digo. Se les dijo, no adulterarán, pero yo les digo que ya en deseo ya está cometido. Así que Jesucristo supera la ley de Dios. Y Jesucristo, pues, hay gente que le encuentra cosas positivas al Coelet, ¿verdad? Al predicador, ¿verdad? La vanidad de todas las cosas creadas, sí, pero se le fue la mano. No, pero se recuerda en el Salmo 87 que doña María Fuentes dice que jamás lo va a volver a leer. Pues vamos a tener que meternos en el Coelet, y después no lo va a tener que volver a leer, pero yo estoy de acuerdo con usted, no lo lea más. Porque hace una serie de preguntas, hace una serie de declaraciones en el Coelet. No hay vida eterna y no hay resurrección. Pues evidentemente ese libro está superado. Coelet, el predicador, Eclesiastés. Predicador en español, Coelet en hebreo, Eclesiastés en antiguo latín, ¿verdad? Tenga depresión. Cuando tenga depresión, no se le ocurra leer el Eclesiastés porque se va a meter en una depresión profunda. ¿Sí? Así que, vamos a ver. En los libros de los proverbios, Sirásida es sabiduría. La sabiduría es de carácter universal, por eso cogieron prestado de los egipcios, de los mesopotamios, y después van a coger en el libro de la sabiduría, están cogiendo prestado de los griegos. Y los griegos no son malas, ¿verdad? No son ni mejores ni peores que los persas, ni los cananeos, ni los egipcios, ni los mesopotámicos. Pero hay unos biblistas que tienen antipatía endémica con todos los griegos. Y yo no soy muy amante de los señores griegos, yo sé de paso. Pero hay que reconocer que hicieron unas aportaciones extraordinarias a la Biblia. Imagínense, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ah, pues entonces, nada más que cuando uno escribe algo en griego, ya tiene que, eso tiene que influenciar las expresiones y los contenidos. Bueno, así que esa sabiduría es de carácter universal para la vida práctica y social. Y en el caso del libro de la sabiduría, en su aspecto estrictamente religioso y moral. Las colecciones sapienciales tienen un carácter enciclopédico. Aunque en el libro de Job y el Coelet, el tema, el problema, la circunstancia es más particular. Para Job el problema es el sufrimiento del justo. Y dicho sea de paso, Job no es judío. Es una figura bien extraña. Es una figura literaria. Algunos han dicho que no existió una persona como Job. Yo lo puse en la pintura obsidiana. Pero algunos han dicho que es como un personaje, como Hamlet. ¿Ya? Es un Hamlet, es una persona que se está haciendo un planteamiento. Yo que soy justo, a mí todos los amigos le dicen, tú lo que pasa es que no quieres reconocer que tú has pecado y que tú, ¿verdad? Pero Job dice, pues yo soy justo, y sigue diciendo que venga Dios y me explique. Hasta que se le apareció y dice, ahora llegué yo.
Bueno, pues antes de yo explicarte la cosa, tú me vas a decir cuántos granitos de arena hay en todas las playas de la Tierra, cuántas estrellas hay en todo el universo. Tú no me sabes contestar, ¿y cómo tú te atreves a cuestionarme? ¿Verdad? Entonces Job, pero él le da la razón a Job. Dice, ustedes los amigos que vinieron a acusar a Job de que él era un sinvergüenza y que él había cometido pecado y no lo quería reconocer, entonces ustedes están mal también. Así que todo el mundo ahí salió. Sí, pero después él rehabilita a Job. Sí, Job tiene un problema y es un problema bien importante. ¿Por qué los justos sufren? No voy a decir que eso no tiene que ver con la cruz. Claro que sí. Entonces, porque ese es un problema específico. Y el Coelet, el predicador, pues también es sobre la eternidad, ¿o no? ¿Qué hay después de la muerte? O tú vives solamente esta vida, o vives con una responsabilidad para la vida después de la muerte. Coelet dice, tú tienes que vivir esta vida por esta vida. No pienses en lo de Maya, porque en lo de Maya no hay. Pues se podrán imaginar, ¿verdad? Eso con el reino de los cielos de Jesucristo, ¿verdad? Y bienaventurados los que aquí sufren y todo. El banquete celestial, ¿verdad? Todo. Entonces, evidentemente, el libro de Coelet está totalmente superado por el Nuevo Testamento. Y sus preguntas quedaron contestadas, igual que el Salmo 88, ¿verdad? ¿Acaso se ha oído hablar de que Dios hiciera algo con los muertos? No, era la contestación. El Salmo no nos dice, pero dice, ¿acaso? Es una pregunta, Coelet lo afirma 40 veces. Y dice, y no lo ha hecho y no lo hará. Por lo menos. Y evidentemente, no te estoy diciendo, gracias a Dios superó. Pero excepto Job y Coelet, que tienen problemas particulares, los demás libros sapienciales, Proverbios, Sirásida y Sabiduría, tienen carácter enciclopédico. Es decir, tratan muchísimos temas de la vida ordinaria de las personas. ¿Qué importancia tiene el libro de los Proverbios? Vamos a entrar. Entonces ya hicimos el comentario, ¿verdad? Fíjense, David pudo componer salmos, oraciones, aunque tuvo muchas guerras. Salomón, como gozó de paz y de prosperidad, pues cultivó la felicidad del hombre. ¿Sí? Okay. Fíjense, el libro de Proverbios. No todo lo que tiene el libro de Proverbios son proverbios. Así que es un nombre que le dieron al libro, pero no necesariamente es un buen indicio de lo que tiene. Tiene proverbios, pero no solo proverbios. No son aforismos, también hay secciones extensas de consejos. Repito, no menciona conceptos y nociones claves para la historia de Israel. No hay la alianza. ¿Dónde está la alianza? No figura. ¿Dónde están los personajes históricos? No figura. La historia de la salvación no figura. La ley no figura. El culto del templo y la masacre de todos esos animales y pichones y becerros no aparece en el libro de los Proverbios. Está dividido en 8 colecciones. La 1, la 2 y la 4 pertenecen a Salomón. La 3 de los sabios, la 5 de un Agur y la 7 de Muel, que no son reyes hebreos, son reyes extranjeros. Y la 6 y la 8 son anónimas. La primera, capítulos 1-9, y la segunda y la quinta son las partes más extensas y se atribuyen a Salomón, aunque sean las últimas 2 las más primitivas de todas. Así que el capítulo 2 y 5 son las más primitivas de todas y las que dan más garantía de ser del famoso rey, de los 3000 proverbios del rey. La tercera colección del número 22-17 al 24-22 es de los maestros. El límite más antiguo para la recopilación del libro es el destierro.
y el límite mínimo es el final del siglo III antes de Cristo. Así que, más o menos, cuando los babilonios se llevan a los judíos, es que ahí empiezan a escribir esos proverbios, excepto los que ya eran de Salomón. Y todos ya van a estar escritos para el siglo III antes de Cristo. La traducción de los 70, ¿se recuerdan la traducción de los rabinos, de los 70 rabinos allá en Alejandría, cuando los griegos querían hacer parte de su colección, los libros, la sabiduría hebrea? La traducción de los 70 tiene las mismas colecciones, pero en orden distinto. Así que significa que en el siglo II antes de Cristo todavía no se había fijado el orden de las diversas colecciones. Así que estaban como fluidas, ¿verdad? Había como un cajón y ahí estaban todas esas colecciones, pero no estaban en el mismo orden que las encontramos ahora. Es interesante, cuando se traduce al griego, el orden de los proverbios no es igual que el que nosotros tenemos. La primera parte introduce, y yo de paso, la primera parte es la más reciente, y es un padre aconseja a un hijo, muy del estilo egipcio. Hay una cosa que se llama las enseñanzas de Amenemhotep, del 1000 al 600 antes de Cristo, que también coge ese esquema. Un hijo aconseja a un papá aconseja a un hijo. También, curiosamente, en el libro de los Proverbios es muy interesante. Las mamás también aconsejan. El libro de los Proverbios al final tiene una sección sobre las mujeres fuertes, las mujeres que honran a sus maridos, que son qué bueno, son unas doñas que mandan, que saben. Así que también hay un consejo, hay una sección que son las señoras, ¿verdad? La séptima parte, del 31, capítulo 31, del 1 al 9, son consejos de la madre del rey Lemuel. Sé sobrio en la bebida, casto con las mujeres y justo con los pobres. Una doña. Y es muy interesante, incluso muy interesante y muy importante. Sabiduría en hebreo es femenino. Como en español, la sabiduría. Así que es una antología de proverbios, refranes y sentencias. Vamos a empezar entonces con Proverbios 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Se recuerdan que los salmos decían Salmo de David? Pues aquí está. Para conocer la sabiduría y la educación, para comprender el discreto hablar, sí, una cosa práctica, para adquirir educación cabal, inteligencia, sentido de justicia, honradez y rectitud. Se lo debiéramos llamar, esto lo debiéramos enviar para allá, para el Capitolio y para algunos municipios, para que aprendan justicia, honradez y rectitud. Para dar experiencia a los inexpertos, a los que no saben, pues que adquieran, criterios para saber madurar. Y conocimiento y reflexión a los niños. Si el prudente los escucha, adelantará en prudencia y ganará en consejo el sagaz. El que es listo será más listo si escucha esto que vamos a decir. Fíjense, la palabra prudencia también es clave. La virtud de la prudencia es una virtud muy importante. Entre las virtudes naturales es incluso la supervisora de las demás virtudes. En los salmos de la ley y de los mandamientos era la justicia. Pero aquí es la prudencia. Que para cuestiones de decisiones prácticas es muy importante, porque la prudencia va a supervisar, ¿verdad? La justicia. Para entender proverbios y enigmas, los dichos de los sabios y sus problemas. Así que queremos capacitar al que lee este librito para que aprenda a bregar en su vida.
Y aquí viene el primer tema que es recurrente en toda la literatura sapiencial. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. El temor. ¿Qué es el temor? Susto, miedo. ¿Una película de terror? No, no es terror. El temor de Yahvé está en una clave de acatamiento. Es respeto, saber la gloria, la dignidad de Dios y acatarla, aceptarla, es obedecer. También eso aparece en la manera egipcia de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Temer a Dios, acatar a Dios. Algunos de los refranes son graciosos, otros son ingeniosos y algunos son caricaturas. Por ejemplo, el vago es retratado con humorismo. Proverbios 26, del 13 al 15. Vamos a Proverbios 26, del 13 al 15. Dice el perezoso. No dice ahí un boricua recostado, pero está hablando de eso. ¿Ok? Proverbios 26, 13. Dice el perezoso. Hay un león en el camino y otro en el campo. Yo no voy a salir porque hay un león en el camino y otro en el campo. Diga, aquí me quedo yo. Como gira la puerta en los gornes, así el perezoso en la cama. Hace así y hace asado. De lado a lado, pero no se levanta la cama. Sí, hay un humorismo, ¿ven? Guarda el perezoso la mano en el seno, que le cansa llevarla a la boca. El perezoso se cree más sabio que 7 que dan prudentes respuestas. Así que él es tan bruto que no se da cuenta de lo bruto que es. Bueno, así que también el borracho es visto con afecto. 23, del 31, 23, Proverbios 23, del 31 al 35. No mires cuán rojo es el vino, cómo chispea en la copa y entra con facilidad, pero al fin muerde como serpiente y como víbora envenena. Cosas raras verán tus ojos y hablará tu corazón cosas extrañas. Así que cuando uno está borracho, y será como el que duerme en medio del mar, el que en la copa del mástil descansa, mira. El barco, ¿verdad? El mástil, se está moviendo, ¿verdad? Me golpean, no me duele. Me pegan, no lo siento. Cuando despierte, lo probaré otra vez. Miren qué forma. Palabra de Dios. Oiga. Así que cuidado al citar la escritura, ¿verdad? Ahí ven, los borrachos hay que tener simpatía, ¿eh? Porque Proverbios dice, no acaban de aprender, ¿verdad? Así que el autor condena los vicios riendo. También tiene ironía mordaz. Proverbios 17. Proverbios 17, 12.
Mejor toparse con osa privada de sus ofensos que con el necio y sus sandeces. ¿Qué rayo está diciendo ahí? Mejor toparse con osa privada de sus osesnos. Los osesnos son los bebés, los ositos, ¿verdad? Así que una osa privada de los ositos está rabiosa. Está que te parte por el medio, ¿verdad? Está, como ustedes han visto una gallina cuando uno se acerca a los pollitos, o una gata cuando... Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Mejor es toparse con una osa privada de sus ositos que con el necio y sus sandeces. Así que el necio es más peligroso que la osa rabiosa, ¿verdad? O sea, ironía mordaz. Hay aspectos desconcertantes en los que no aparece lógica alguna. Incluso hay proverbios que son contradictorios, o por lo menos paradójicos. 11:24, vamos a ver. 11:24. Y estoy haciendo esta selección para que vean que hay que tener cuidado citando de la Biblia. 11:24. Vamos a ver. Proverbios 11. Es que no van a escuchar los de allá. Vamos para allá. 11:24. El alma generosa, los hay dadivosos que siempre tienen más, y quienes escatiman, pero andan siempre faltos. Así que hay unos que dan mucho y siempre tienen más, y hay algunos que son tacaños y siempre les está faltando todo. ¿Okay? 16:18. Vamos a ver, 16:18. Delante del fracaso va la soberbia, que el espíritu antes de caer se ensoberbece. Así que los soberbios acaban mal, lo que está diciendo. Y por ahí sí. Muchos de los proverbios no tienen aplicación práctica porque las circunstancias socioculturales ya pasaron. En esto se parecen a los textos legislativos del Antiguo Testamento, que tampoco tienen operatividad hoy. Que si hay que si la pata se le va al sacerdote y el riñón se lo regalan se lo comen los que ofrecieron en la vez. Bueno. Hoy, sin embargo, hay un núcleo de principios morales basados en el temor, en el respeto, en el acatamiento, servicio de Dios, que todavía tienen vigencia. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. 1:7, y lo va a repetir en 2:5 y 9:10 y 15:33. Ser humilde ante Dios consiste en hacer su voluntad, reconocer sus bendiciones y disponerse a su servicio. Confía en Yahvé de todo corazón y no estribes en tu ingenio, no estés contando con tu astucia, chapulín, confía en Dios. Tenlo a Él presente en todas tus empresas y Él enderezará tu camino. Proverbios 3, 5 y 6. No rechaces, hijo mío, las enseñanzas de Yahvé ni su corrección desprecies, que Él corrige a los que ama y en sus hijos, cual padre se complace. Proverbios 3, 11 y 12. Más que plata, atesora doctrina. Estima el saber más que el oro, que vale más la sabiduría que las joyas. ¿Sí? Pues vamos a continuar con esa introducción, porque ya tocamos el tema central y recurrente de toda la literatura sapienza. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Sabiduría y educación las desprecia el necio. Atiende, hijo mío, a esta instrucción de tu padre y no descuides la enseñanza de tu madre.
interesante. Sé que las mamás también tienen sabiduría. Hay unos textos del Antiguo Testamento que son bien machistas y desprecian mucho a las mujeres, pero hay otros que las reconocen y las estiman, ¿no? Aquí hay uno de ellos. La instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre será guirnalda de simpatía sobre tu cabeza, collar de oro alrededor de tu cuello. Los egipcios, cuando querían reconocer a alguien, les regalaban un collar de oro a la gente. Así que aquí hay un tema egipcio. La sabiduría es el mejor ornato de la persona. En vez de tener joya, lo que verdaderamente dignifica a una persona es su sabiduría. Descansa no solo sobre la frente, sino también adorna la voluntad, simbolizada por el corazón sobre el cual descansa el collar. Hijo mío, si los pecadores, 1:10, intentan seducirte, no cedas. Si te dicen, vente con nosotros, nos apostaremos en busca del intachable. Acecharemos sin más al inocente. Nos lo tragaremos vivo como el Sheol, entero, cual los que en la fosa caen. Así que ahí es lo que dicen los malos, los pecadores. Vente, vente. Acecharemos al inocente. Nos lo tragaremos vivo como el Sheol. Ese Sheol que es insaciable. Que nunca dice basta. Si el verso anterior expresa alevosía, este describe la pasión insaciable, la hazaña, que no se satisface ni sino con la muerte de sus víctimas. No procuraremos costosas riquezas de todo género. Nos procuraremos costosas riquezas de todo género. Llenaremos de botín nuestras casas. Aquí están los malos hablando, ¿verdad? Echa tu suerte con la nuestra, vente con nosotros. Te vamos a hacer ricos rapidito si entras en el tráfico de drogas. Vente. Y tengamos todos el mismo. Hijo mío, no vayas con ellos por sus caminos. De sus sendas aparta tus pasos. Fíjense. Lo dice en una forma no vayas negativa y luego una forma positiva. No vayas con ellos por sus caminos, negativo. De sus sendas aparta tus pasos. No vayas, aparta. Que sus pies para el mal son veloces y rápidos, para derramar sangre. Porque en vano se tiende la red a la vista de los pájaros. Pero ella a su propia sangre acecha y contra sus propias vidas se emboscan. Tal es el fin de los que despojan a otros. Así que los que hacen daño a los demás, la propia vida se quitan. Clama en público la sabiduría, alza en la plaza su voz. Aquí viene la instrucción segunda. Y sabiduría es femenino singular al estilo fenicio. En las ciudades antiguas amuralladas no se disponía de mucho espacio para plazas. Por eso el mercado y todas las actividades sociales se tenían en la entrada de la ciudad. Allí es donde se reunía el Senado o junta de ancianos y donde el marido de la mujer hacendosa era respetado y ella alabada. Así que clama en público. Así que ahora vemos la figura de la mujer y eso va a salir en el libro de la sabiduría. Y en el Cantar de los Cantares también aparece la esposa que está buscando al novio, se recuerda al esposo y lo busca por la puerta, y le grita, ¿han visto a pasar por ahí a mi marido? Le digo, acaba de ir, me lo encontré. Clama en público la sabiduría, alza en las plazas su voz, de lo alto de los muros arenga y a las puertas de la ciudad proclama su mensaje.
Niños, ¿hasta cuándo amaréis las niñerías? Y desvergonzados os complaceréis en el descaro, y despreciaréis necios el saber. Arrepentíos a mi reproche, que deseo infundiros mi espíritu y anunciaros mi mensaje. Porque si invito y decís que no, extiendo la mano y no atendéis. No hacéis caso de ninguno de mis consejos, ni tenéis en cuenta mi reprensión. Yo también me reiré en vuestra ruina y me burlaré cuando os entre el miedo. Miedo que llegará cual huracán y ruina que sobrevendrá cual tromba. Fíjense, Jesús también en una de sus parábolas habla de los que no hicieron caso a lo que él estaba, ¿verdad? Les canté algo triste y no lloraron, les canté algo simpático y alegre y no bailaron. Pero la sabiduría da la razón a sus hijos. Aquí la señora la sabiduría está diciendo, si ustedes me hacen caso, les va a ir bien. Pero yo, a los que no me hacen caso, me voy a reír cuando caigan porque no me hicieron caso, ¿no? No tomaron en cuenta mi reprensión. Por lo tanto, me reiré en vuestra ruina. Me burlaré cuando os entre el miedo, miedo que llegará cual huracán, y ruina que sobrevendrá cual tromba marina. Cuando sobre vosotros caiga la angustia y la tribulación. Entonces me llamarán y no haré caso. No haré caso. Me buscarán afanosos y no me encontrarán. Porque despreciaron el saber y no escogieron el temor de Yahvé. Se burlaron completamente de mi reprensión. Por eso comerán el fruto de sus andanzas y de sus maquinaciones se hartarán. Que su pueril rebeldía acabará con ellos y su necia jactancia los arruinará. Pero quien me escuche reposará confiado, libre de malignos temores. Así que ahí pone el contrasto de lo que se han portado mal y cuál va a ser sus consecuencias. ¿Recuerdan el Salmo 1 y el Salmo 2? También son salmos sapienciales, así que ellos dicen hay dos caminos, el bueno y el malo. Si tú sigues el camino malo, ¿verdad? ¿Quién le diría esto a algunos modernos, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes que se creen que saben más que uno, ¿verdad? Aquí está la sabiduría diciendo, hazme caso. Mi bisabuela le decía a mi mamá, que era medio traviesa y quería siempre salirse con la suya, decía, no te trepes, no te trepes. Entonces se trepaba y se caía. Y ella le decía, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Llora chorizo ahora, ¿verdad? Y viene la primera instrucción, capítulo 2. Eso era introducción segunda. Ahora viene instrucción primera, capítulo 2, del 1 al 22. El primer requisito para aprender la sabiduría es querer, con un querer primero pasivo, docilidad a la enseñanza, aceptándola, y luego activo. Deseo vocal, invócala y búscala. Y aquí la sabiduría se designa por diferentes nombres. Hijo mío, capítulo 2:1. Si das acogida a mis palabras y guardas contigo mis preceptos, si prestas oído a la sabiduría y tu corazón inclinas a la inteligencia, si a la prudencia, pues a través de esa virtud, invocas y tu voz a la inteligencia invita, si la codicias como a plata y como escondido tesoro la buscas, comprenderás entonces el temor de Yahvé y el conocimiento de Dios encontrarás. ¿Se recuerdan las parábolas del que estaba buscando un tesoro y lo encontró y vendió todo para comprar? Y el que encontró la perla. Porque Yahvé es quien da la sabiduría. Conocimiento e inteligencia de su boca procede. Así que aquí está el tema del origen divino de la sabiduría. Defiende a los rectos la fortaleza. Escudo es para los que proceden con sinceridad. Protege las vías de la justicia y guardas las sendas de sus fieles. Entonces comprenderás el deber, la honradez y la rectitud
normas todas del bien, porque la sabiduría te llegará al corazón y te gustará el saber. Te guardará la reflexión y te preservará la prudencia, librándote del camino del mal, del hombre de hablar depravado, de los que dejan los caminos rectos y van por otros no claros, de los que disfrutan haciendo mal y en las peores infamias se regocijan, de aquellos cuyos caminos van torcidos e inciertos sus destinos. Y te guardará de la mujer ajena, de la del otro, que dulces palabras dice, y abandona al marido de su juventud, olvidando el compromiso de Dios. Así que dice, ve, si tú eres sabio, no le harás caso a las mujeres flojas, ¿verdad? Lo que está diciendo, ¿no? Que olvidó el compromiso de Dios y abandonó al marido de su juventud. Así que está mayorcita, pero sigue coquetona. De aquella cuya mansión se hunde hasta la muerte y cuyos caminos al orco llevan. ¿Cuál es la traducción de usted? Eso del orco lleva. Sí, estamos en el 10, no, en el 18. Su casa se inclina hacia la muerte, sus sendas hacia el país de las sombras. Ah, así que, pues ese es el chévere. De cuantos a ella van, ninguno vuelve. Ahí está el lugar de los hombres. Ni de nadie con el camino de la vida. Ni da nadie con el camino de la vida. De modo que tú ve por el camino de los buenos y en la senda de los justos persevera, que los rectos vivirán en sus tierras y en ellas permanecerán los íntegros, mientras que a los malos los desterrarán y expulsarán a los inicuos. ¿Cómo ha vivido usted su vida hasta hoy? Aquí en su Biblia, ¿verdad? Al final de la primera invitación a la sabiduría. Dice, ¿cómo ha desarrollado su vida hasta hoy? ¿Usted ha aprendido las lecciones válidas que le pueden enseñar a la próxima generación? ¿Usted siente que ha crecido con los tumbos y los cantazos que se ha dado para poderle a otros ayudarlos a que no caigan en el mismo hoyo que usted cayó? Continúa el hijo hablándole, digo el padre hablándole al hijo, ¿no? Hijo mío, no olvides mis enseñanzas. Guarda en tu memoria mis preceptos, que te prolongarán los días y los años de tu vida y aumentarán tu bienestar. Bondad y verdad no las dejes nunca. Llévalas colgadas del cuello. Bondad y lealtad, misericordia y fidelidad. Ahí están esas dos amiguitas, hermanitas. Exacto, que siempre deben. Y en el libro del corazón escríbelas, y hallarás gracia y ventura buena a los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Yahvé de todo corazón y no estribes en tu ingenio. Es decir, no te creas que tú te lo sabes todo. Tenlo a Él presente en todas tus empresas y Él enderezará tus caminos. No quieras ser sabio a tus propios ojos. Teme a Yahvé y te apartarás del mal. Otra vez el temor de Yahvé. Y tendrás vigor tus músculos y enjundia tus huesos. Haz ofrenda a Yahvé de tus riquezas y de las primicias de tus ganancias, y se llenarán tus silos de grano, y desbordarán de mosto tus lagares. Es decir, vas a cosechar. No rechaces, hijos míos, las enseñanzas de Yahvé, ni su corrección desprecies. Que Él corrige a los que aman
Carta a los Hebreos. Qué buen padre no azota al hijo cuando necesita correr. Él corría a los que ama, y en sus hijos cual padre se complace. Entonces piense que en la traducción de ustedes dice sabiduría y prudencia. Ok, aquí entra como un tema, ¿verdad? Dentro de este capítulo 3. Feliz el hombre que la sabiduría encuentra y la inteligencia alcanza, porque más preciosa que la plata es su ganancia y sus ingresos más que el oro. Más valioso es que los corales y nada apetecible puede compararse a ella. Larga vida a su derecha, riquezas y honor a su izquierda. Caminos de placer son los suyos y todas sus sendas lo son de bienestar. Es árbol de vida para los que la consiguen, y los que la poseen son dichosos. Con sabiduría cimentó Yahvé la tierra. Salmo 103, ¿recuerdan? Él afianzó la tierra porque las aguas no se la comieran, no se la tragaran, y la estabilizó. Con sabiduría cimentó Yahvé la tierra, y con inteligencia afianzó los cielos. Con saber hendió los abismos, y destilaron rocío las nubes. Así que es el que sabe manejar el universo, ¿no? Hijo mío, fortaleza y consejo, guárdalos. No los pierdas de vista, que para el alma son vida y adorno al cuello. Así andarás tu camino confiado, sin que tropiece tu pie. No temerás cuando te acuestes, y cuando descanses, te será agradable el sueño. Así que vamos a tener pesadilla. Vas a poder dormir bien. Tranquilo, no tendrás que temer sorpresa alguna, ni que caigan sobre ti como un huracán los malos, porque a tu lado estará Yahvé y guardará de trampas tus pasos. No difieras a nadie el bien debido. No difieras a nadie. Es decir, cuidado con las tarjetas de crédito. ¿Sí o no? No difieras a nadie el bien debido, siempre que hacerlo puedas. Ni digas al prójimo, vete, vuelve y mañana te lo daré. Si se lo puedes dar entonces. Ni maquines contra él nada malo, cuando él tranquilo confía en ti. Ni contiendas con otros sin motivo, o si él no te ha hecho mal alguno. No envidies. Así que aquí vienen los deberes con el prójimo. ¿Sí o no? No envidies al iracundo, ni quieras seguir sus pasos. Piense que aquí hay una colección de consejos, una colección de consejos. Así que si puedes hacer un bien, hazlo ahora. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, más o menos. La maldición de Yahvé en la casa del impío, pero la bendición en la casa del bueno. Con los soberbios se muestra soberbio, pero con los humildes es benigno. Patrimonio de los sabios es la gloria, pero para los necios abunda la ignominia. Bueno, ¿qué dice en su libro sobre la reflexión de esto? En este capítulo 3 hay tres tipos de consejos. Primero, describe la lealtad y la confianza en Dios que debemos fomentar. Después habla de las bendiciones que recibe quien vive sabiamente. Y por fin recuerda cuáles son los deberes de vivir en paz con los demás. Así que eso es lo que está, ¿verdad? Esas categorías que está hablando ahí, esos planos de conducta. Luego reflexiona. Una característica de los sabios es tener buena relación tanto con Dios como con los demás. Para la sabiduría, ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. ¿Usted sigue ese consejo? Reflexione. Esos consejos, ¿tú entiendes que tú los practicas?
O te dejas seducir por el que dirán, por los bachateros, por los amiguitos del vino que andan como el mástil del arbolito, así, del barquito, ¿verdad? Que andan. Entonces dice aquí, ¿verdad? Ore, confiésese a Jesucristo y pídale que con su ejemplo en los evangelios le ayude a poner en práctica las actitudes solidarias para ayudar a la construcción del reino. Y actúe como quien sabe dónde está la verdadera sabiduría, siguiendo el ejemplo de Jesús en el trato con los demás, haciendo, si es posible, una acción solidaria con quien lo necesite. Así que aquí están tratando de destilar, ¿verdad? Consejos prácticos para tu vida. ¿Okay? Pero vamos a pasar entonces, miren. Vamos a pasar al capítulo más importante de Proverbios, que es el 8. La conclusión primera. ¿Okay? Proverbios 8. La introducción tiene por fin poner de relieve que la sabiduría no es más ciencia secreta reservada para unos pocos, como es el caso de los sacerdotes egipcios, que para que Heródoto pudiera entrar, lo hicieron pasarse, convertirse en medio egipcio, para que él pudiera acceder, porque Heródoto era el visitante, el filósofo que buscaba, ¿verdad?, en todos sitios y quería aprender y preguntaba de todo y quería compilar las historias de todos los sitios. Pero cuando fue a los templos egipcios le dijeron, no, usted se tiene que hacer sacerdote egipcio para que nosotros le podamos participar lo que nosotros sabemos. Y lo sometieron a una operación que a él no le gustó. ¿Okay? Esta instrucción, en opinión de uno de los expertos bíblicos, son más antiguas que las restantes de la colección. Porque, ¿saben por qué? Porque tiene palabras y expresiones cananeas. Los que han estudiado literatura cananea se dan cuenta de eso. Yo ni cuenta me doy que hay algo cananeo por ahí. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, no te das cuenta, no, pues bienvenido al día. 8, capítulo 8, vamos para allá. ¿Es que no invita a la sabiduría o no llama a gritos la prudencia? Ya lo hemos visto que es una señora que va gritando por la ciudad, ¿verdad? Escúchenme, háganme caso. Desde sitios elevados cabe el camino, plantada en las encrucijadas junto a las puertas a la entrada de la ciudad, por donde todos entran, ella anuncia su pregón. Aquí está el pregón. A vosotros os invito, hombres, a vosotros de hombres nacidos, es decir, seres humanos, los que no tenéis experiencia, aprended prudencia, aprended cordura los que no tenéis discreción. Escuchad que de cosas importantes hablo, mis labios se abren para la rectitud. Porque mi garganta en la verdad se emplea, y mis labios abominan la maldad. Justas son todas mis palabras. Nada hay torcido ni engañoso en ellas. Todas son claras para los que reflexionan y rectas para los que encuentran el saber. Más que plata atesorar doctrina. Estimad el saber más que el oro. Más vale la sabiduría que las joyas, y nada apetecible puede compararse a ellos. San Pablo dirá, cuando yo me encontré con Cristo, todo se me volvió basura. No, déjelo apagado para acabar la clase. Y así como cuando empieza a sudar, ya diga, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Okay? Así que San Pablo dice, cuando yo me descubrí, yo que quería que era santo, que estaba haciendo, cuando me encontré con Cristo, encontré que todo eso era sabiduría. Eso es lo que está diciendo aquí. Más que plata, atesorar doctrina. Estimad el saber más que el oro. Que vale más la sabiduría que las joyas. Y nada apetecible puede compararse a él. El temor de Yahvé, vuelve otra vez.
aborrece el mal. Es decir, el que obedece a Dios no hace cosas malas. La arrogancia, el orgullo, el proceder perverso y la boca dolosa los odio. Yo, la sabiduría, soy vecina de la prudencia y me reconozco amiga de la discreción. Conmigo están el consejo y la fortaleza. Yo soy la inteligencia, conmigo está el poder. Por mí los reyes reinan. Por mí los reyes reinan. Y dictan los magistrados justas leyes. Por mí mandan los príncipes y los nobles, todos los que gobiernan la tierra. Yo amo a los que me aman, y quienes me buscan con diligencia me hallan. Conmigo riquezas y honores, fortunas de dudareras y justicia. Yo rindo más que el oro y el topacio, y mi interés vale más que la plata. Yo me muevo por caminos de justicia, por sendas de equidad, enriqueciendo de bienes a los que me quieren, llenando sus cofres. Vende todo, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Ven y sigue. Yahvé me formó, aquí es donde entramos. Aquí entramos en la prefiguración, la personificación de la sabiduría que la liturgia usa mucho sobre Jesucristo. Aquí está. Yahvé me formó primicias de su obrar desde muy antiguo, desde antes mismo que cosa alguna existiera. Muy de antiguo fui yo formada, desde el principio y desde los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había manantiales de caudalosas aguas. Antes que los montes se asentaran, nací yo antes que las alturas. Cuando no había hecho la tierra y los mares, ni el primero de los terrones del orbe, cuando daba estabilidad a los cielos, allí yo estaba. Cuando el horizonte sobre el abismo limitaba, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando daba energía a las fuentes del abismo, cuando imponía su ley al mar. ¿Recuerdan el Salmo 103, verdad? Que decía, le puso ahí, aguántate ahí, ¿verdad? Las aguas caóticas del comienzo. O sea, a eso está aludiendo aquí. A la fuente del abismo, del Sheol, del lugar de los muertos. ¿Sí? Cuando imponía su ley al mar y las aguas no podían quebrantar sus mandatos, cuando reforzaba los cimientos de la tierra, es decir, cuando estaba creando. Entonces, cual arquitecto, a su lado estaba. Y era yo su delicia día tras día, perenne placer en su presencia. Su placer en el orbe de la tierra, donde los hombres forman mis delicias. Y ahora escuchadme, hijos, dichosos los que van por mis caminos. Atended a los que enseño y obrad cuerdamente sin descuidaros. Dichoso el hombre que me hace caso y vela ante las puertas cada día vigilando la entrada. Quien me encuentra, encontrará la vida, pues hallará benévolo a Yahvé. Pero el que me yerra a sí mismo se daña. Quien a mí no me quiere, quiere la muerte. Así que, ¿y saben qué? No solamente esto hace referencia a Jesucristo, la iglesia, en la liturgia de las horas, le aplica lo que aquí está diciendo la sabiduría, que es una mujer, a la Madre de Dios, Madre de la sabiduría encarnada, que estaba presente en la mente divina aún antes de que Dios crease. Así que ahí está la lectura bíblica, la lectura en la tradición de la iglesia de este texto, que está hablando en términos propios y directos
de la sabiduría asistente de Dios en la creación, que por lo tanto es Jesucristo. Pero sin embargo, en la liturgia de la Iglesia Católica le aplica. En algunas fiestas de la Virgen sale este texto. Y no están hablando de Jesucristo, están hablando de una forma derivada de la madre de la sabiduría, que es una mujer. Conclusión segunda, miren el capítulo 9. La sabiduría edificó un palacio con 7 columnas de talla, aderezó las viandas, mezcló el vino y hasta preparó la mesa. Mandó a las sirvientas a invitar desde el sitio más alto de la casa. Los que aún sois niños, venid a mí. Y los que les falta juicio les dice, venid, comed mis manjares, bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la ignorancia y viviréis. En los caminos de la prudencia seréis felices. Quien corrige al desvergonzado recibe de él confusión. Y el que al malvado reprende, se mancha. No corrijas al desvergonzado que te odiará. Corrige al sabio que te amará. Da al sabio y se hará más sabio todavía. Enseña al justo y aprenderá más. El temor de Yahvé es el comienzo de la sabiduría. El conocimiento de los santos es prudencia. ¿Qué? Que por mí se aumentarán tus días y se te añadirán años de vida. Si obras con sabiduría, para ti serás sabio, pero si con necedad, tú te lo sufrirás. La mujer necia, inquieta, ignorante, que de nada se preocupa, por eso se sienta en el umbral de su casa, en un sillón, en sitio prominente en la azotea, para atraer a los que por la calle pasan, a los que van derechos a su destino. Los que aún sois niños, venid a mí. Y a los faltos de sentido les dice, aguas robadas son dulces, pan hurtado es agradable. Y no le importa que los muertos estén allí, en lo profundo del Sheol sus invitados. Así que aquí habla de la otra señora, de la engañadora, de la mujer necia. ¿No? Fíjense cómo en el capítulo 10 cambia totalmente el libro de la... Aquí se acabó. La primera colección. Y miren, súbitamente, ¿verdad? Dice, Proverbios de Salomón. Consuelo es del padre el hijo sensato, pero el necio es la tristeza de su madre. Simpático, ¿verdad? La segunda sección. Refranes en versos de 2 líneas, 375 proverbios que equivalen al valor numérico del nombre de Salomón. 375 en los números, ¿verdad? Extraños que ellos le ponían valores, ¿verdad? Significa el nombre de Salomón. ¿Cómo le cae? De los capítulos 10 al 15, pues esto es del 10 al 21, predomina la antítesis entre lo bueno y lo malo, entre el sabio y el necio. En la última sección desaparece la antítesis y se menciona más el nombre de Dios. Así que, consuelo es del padre el hijo sensato, pero el necio es la tristeza de su madre. Tiene sentido, ¿no? Es así. Los hijos necios hacen que los padres se pongan tristes. ¿Sí o no? Consuelo del padre es el hijo sensato. Aprendió, ¿verdad? Que muchacho más, ¿verdad? Lo que yo sembré lo estoy cosechando. Poco sirven tesoros mal logrados. Es decir, riqueza sospechosa, ¿no? La honradez, en cambio, libra de la muerte. Son expresiones, 2 versitos, 2 líneas en cada verso, ¿no? Que contrastan. Consuelo es el hijo sensato, tristeza es el hijo necio. Los tesoros mal logrados, la honradez libra de la muerte. No permite Yahvé que el justo pase hambre, pero asusa el apetito de los malos. Esos son insaciables. La mano perezosa produce pobreza.
pero la de los diligentes enriquece. Entonces, ven, los boricuas recostados no prosperan y los cubanos abusados echan para. Inteligente es el que en verano acapara, es decir, el que recoge, pero necio el que entonces ronca, no está trabajando. Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero insultos a la cara de los malvados. La memoria del justo será bendecida, pero el nombre de los malos se corrompe. El cuerdo de juicio acata el aviso, pero el de los labios necios se arruina. Anda seguro quien con rectitud procede, pero el que va torcido sudará. Y por ahí siguen. Fíjense cómo cambió totalmente. ¿Vieron el cambio tan dramático que hay, verdad? De esas instrucciones, padre, hijo, mira, escúchame, escucha la voz de la sabiduría de la mujer, ¿verdad? Que te está invitando y con ella va a traer tan... Y entonces ahora vienen estos aforismos, proverbios de antítesis, ¿no? ¿Ok? En la próxima clase seguimos con los proverbios. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Seguimos? Muy bien, pues nada. Tan, taran, tan. Solamente cogimos una introducción a toda la literatura sapiencial y entonces nos metimos en el libro de los proverbios, ¿verdad? Fíjense que esto es muy distinto a lo que hemos estado meditando en los salmos, ¿verdad? Y sin embargo es palabra de Dios, pero es otra forma de que nosotros podemos un poco meditar, ¿verdad? Y ponderar y discernir. ¿Ok? ¿Alguna preguntita a los que están escuchándonos por allá? Ahora, on mute, quiten la mudez. Una pregunta, padre, permiso. Sí. Las colecciones se dividían en 8. Sí, son los biblistas que son los que les ponen los ponen en cajitas, ¿verdad? Los han dividido en 8. La primera sección es del 1 al 9, la segunda sección, la acabamos de empezar, es del 10 al 22-16, la tercera sección es del 22-17 al 24-34, que son más bien consejos. La cuarta sección es capítulos 25 y 29, y son también, dice, proverbios de Salomón, son refranes independientes. La quinta sección es del 31 al 14, los dichos del rey Augur, modelo de sabiduría, y lo que te está diciendo, lo que te va a decir Coelet, la moderación te traerá la felicidad. La sexta colección es capítulos 30-15 al 33, es una colección de enigmas. La séptima colección es del 31, capítulo 31, del 1 al 9. Los consejos de la madre al rey Lemuel. Y la octava sección es un poema acrónimo sobre las virtudes de la mujer fuerte. Es un poema con las famosas letras del abecedario hebreo. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, discúlpeme, la última. Sí. ¿Y por qué lo del Coelet no le gusta o no, Bueno, pues, no lo recomienda? Vamos a meternos en Coelet a ver si a usted le gusta. No, si usted dice que no, le creo. Gracias. No, pero vamos a probarlo, a ver qué tal le parece. Ok. La misa cada rato. Ay, Dios mío. ¿Hay lectura? Sí, cuando usted lo pruebe, usted me dirá si le gusta. Ok. Gracias. Muy bien, cómo no. ¿Alguna otra preguntita o aclaración o duda que hay que disipar? Vamos a ver. Pues vamos a continuar con los proverbios. Vamos a leer entonces
capítulo 10, es la segunda sección del 10 al 22, son muchos capítulos, refranes, pero del 10 al 15, antítesis entre lo bueno y lo malo, del 16 al 22, se rompe ese esquema. También, cuarta sección, capítulos 25 al 29, los refranes independientes. Que esos son quizás los más simpáticos. Ya hemos visto algunos, ¿verdad?, que están criticando al borrachón, otros que están haciendo sorna del vago, ¿verdad?, del perezoso. Pero son cosas simpáticas. ¿Okay? Muy bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias porque queremos ser sabios. Queremos escuchar tus enseñanzas, que son la sabiduría, no solo para los inteligentes, sino para los modestos, sobre todo para los humildes. Al estar queriendo conocerte más, estamos descubriendo que no sabemos tanto como debiéramos, sobre todo de ti. Conocerte a ti es, al fin y al cabo, conocernos a nosotros mismos mejor. Conocer nuestras limitaciones, tu grandeza. Conocer que tú nos quieres más que lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Y que lo que tenemos que querer es ser cada vez más tuyos. Mejores discípulos, hijos tuyos. Tú eres el Padre que nos enseñas la verdadera sabiduría para vivir el temor, el respeto, el acatamiento de tu voluntad. Y así recibir bendición. Esta oración te la presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y el Espíritu Santo. Amén. Ven, tan, tan.